Muy bien, muchachos, muy buenos días. Vamos a continuar desarrollando la teoría de lo que viene a ser la parte de numeración. En este caso, trabajando con lo que es cambio de base. Mira, recordamos de que nuestro sistema decimal es un conjunto de reglas que nos permite representar a los números mediante un conjunto de símbolos llamados cifras. Entonces, en nuestro sistema decimal, o también conocido sistema de base 10, utilizamos únicamente las cifras conocidas como el 0, el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a la cifra 9. En el sistema decimal agrupamos las unidades de un conjunto de 10 en 10. Por eso es que formamos una decena con 10 unidades, una centena con 10 decenas, un millar con 10 centenas y así sucesivamente. Pero si nosotros agrupamos en el sistema decimal de 10 en 10, ¿será esto el único caso posible para agrupar las unidades de un conjunto? No. En otro caso, tú puedes agrupar de 3 en 3, de 7 en 7, de 20 en 20, etc. O sea que tú puedes formar otras maneras en las cuales representar a los números dependiendo de cómo agrupas sus unidades. Esas otras maneras de hacer estas agrupaciones van a corresponder a establecer otro sistema de numeración. Entonces, nuestro propósito es ahora reconocer cómo se representan en otros sistemas de numeración. Los otros sistemas de numeración ya no van a utilizar la base 10 que se utiliza en el sistema decimal. En otros sistemas de numeración se va a escoger un número diferente. Se puede agrupar de 3 en 3, de 5 en 5, etc. En este caso, la base que vamos a considerar la vamos a llamar una base tal como n. ¿Y qué característica debe tener la base? ¿De cuánto en cuánto puedes agrupar? El valor de n deberá de ser una cantidad que sea entera y positiva. Y también mayor de 1, porque lo mínimo que puede formar un grupo es con 2 unidades. Entonces, el valor de n debe ser un entero positivo y además mayor de 1. Lo mínimo que utilizamos para agrupar son 2 unidades. De ahí podemos agrupar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, etc. Ahora, si nosotros representamos un número del sistema decimal y sabemos, porque usualmente lo trabajamos, cómo es esta representación, ¿qué pasará, muchachos, cuando tengamos otro numeral expresado en un sistema de numeración diferente al sistema decimal? Veamos las características. Vamos a realizar lo que se llama los cambios de base para reconocer el valor respectivo. Ahora te comento. Cuando tenemos un numeral en otro sistema de numeración, evidentemente hay algunas reglas que se debe considerar. Por ejemplo, las cifras a utilizar de repente tú las conoces. Es la cifra 3, la cifra 4, es la cifra 2. No hay nada nuevo por el momento. Pero cuando esté escrito en un sistema de numeración diferente al decimal, entonces en la parte inferior derecha, entre paréntesis, colocamos el valor de la base del sistema de numeración en el cual está escrito. En este caso tendré el numeral 342 de base 5. Yo sé que algunos habrán dicho 342, pero esa forma de leer el número es solamente correcta en el sistema decimal. Cuando estás en otro sistema de numeración, se lee cifra por cifra y se indica la base del sistema de numeración. Este numeral está representando a un conjunto de unidades que se agrupa de 5 en 5. Ahora, acá yo tendré unidades simples, unidades de primer orden. Acá tendré grupos de 5 unidades. Acá tengo 4 grupos de 5 unidades. Por acá tendré 3 grupos, cada uno de 5 veces 5 unidades. Y así sucesivamente. Pero muchachos, para hacerlo práctico, te voy a comentar lo siguiente. Vamos a reconocer el valor que tiene este numeral utilizando la llamada
descomposición polinómica. ¿Y recuerdas cómo era el trabajo de la descomposición polinómica? Se toman las cifras de la izquierda hacia la derecha. Entonces, cada cifra que vamos a utilizar de izquierda a derecha se va a multiplicar por la base del sistema de numeración en el cual está escrito. Y esa base se eleva a un exponente cuyo valor deberá de ser igual a la cantidad de cifras que existe a su derecha. Repito, el exponente coincide con el número de cifras que hay a la derecha de esta cifra. Entonces, con esta idea empezamos la descomposición polinómica. La primera cifra que encontramos viene a ser la cifra 3, que se multiplica por la base, porque tú ya sabes que esta es base 5, te indiqué que aparece como un subíndice en la parte inferior derecha, y como hay dos cifras a la derecha, el exponente es 2. Más, luego tendré el valor de la siguiente cifra 4, también multiplicado por la base, 4 por la base, pero la base elevada a la 1 porque solamente hay una cifra a la derecha de 4. Más, y la última cifra va solita. Ya está. Esa es la descomposición polinómica. Y esa descomposición polinómica, cuando tú la efectúas, te da el numeral en el sistema de base 10. Lo que está a la derecha, lo efectuamos, aparece en base 10. 5 al cuadrado, 25. Por 3, 75. 4 por 5, 20. Más 75, 95. Más el 2 final, esto resulta ser 97. Y como ya está en base 10, la lectura es la que tú reconoces. Aquí tendré entonces la representación del número 342 de base 5 en el sistema decimal. Una observación. Cuando tú representas en otro sistema de numeración, ocurre que aquel numeral que aparentemente es mayor, le corresponde menor base. O al revés, aquel que aparentemente es menor, le corresponde mayor base. Recuerda que la base 10 no es necesario indicarla, pero sabes que es la mayor. En todos cambio de base, a mayor representación, menor base, o a menor representación, mayor base. Siempre se cumple. Por lo tanto, si yo tengo el numeral de la forma A, B, C de base X, y este numeral es igual al numeral M, N, P, Q, R de base Y, entonces si tenemos una igualdad de numerales en diferentes sistemas de numeración, ¿qué ocurre? Aquel que aparentemente es menor tendrá la mayor base, o aquel que aparentemente es mayor tendrá la menor base. Por lo tanto, en este caso se va a cumplir que la base X tendrá que ser mayor que la base Y. Consideraciones en nuestro primer caso. Segundo, vamos a llevar un numeral de base 10 a base n. En este caso, el método a utilizar se llama divisiones sucesivas. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer justamente es agrupar. Si tú tienes 40 unidades y agrupas de 8 en 8, ¿cuántos grupos se forman? Se forman 5. Y para saber cuántos grupos se forman, ¿qué es lo que haces? Divides. 40 entre 8 me da 5 grupos. Entonces estoy formando la representación en otro sistema de numeración. Por decirte, deseo llevar el número 240 al sistema de base 7. Quiere decir que voy a agruparlos de 7 en 7. Entonces procedo a realizar este método. ¿Qué es lo que haces? Divides 240, lo dividimos entre el valor de 7. Y 240 entre 7, a ver cuánto me da. Saldría 3 por 7, 21. 21 para 24 resta y quedaría 3. Bajas el 0. 30 entre 7 saldría 4. 4 por 7, 28, sobra 2. Ahí está la primera división. Una vez que has efectuado la primera división, vas a guardar, entre comillas, el valor de residuo obtenido. Lo guardas. Ahí está guardado. Y luego te preguntas si este cociente todavía se puede agrupar de 7 en 7. Porque acá tú tienes un número de grupos con el cual estás agrupando 240. Y efectivamente, todavía puedo seguir agrupando de 7 en 7. Entonces dividimos 34 entre 7. 34 entre 7 saldría 4.
4 por 7, 28. 28 para 34 sobra 6. Entonces, nuevamente guardamos el residuo de esta división. Y como en este caso, este cociente ya no se puede agrupar de 7 en 7, simplemente terminó la operación. Y el numeral que se forma será el numeral tomando el último cociente y las cifras anteriormente guardadas de la derecha hacia la izquierda. Y el numeral formado será el 4, luego el 6 y último 2. Será el numeral 4, 6, 2 del sistema de base 7, que es igual a nuestro número llamado 240 y, como tú sabes, del sistema de base 10. Como está en base 10, ya no es necesario escribirlo, pero para que se note la idea lo voy a colocar. No se escribe, recuérdalo. ¿Qué es lo que te quiero indicar? De que nuevamente en nuestro criterio anterior debes tenerlo presente. Cuando escribo numerales de diferentes sistemas de numeración a mayor representación, esto pareciera ser 462, pareciera, no es así, le corresponde menor base, o al revés. Al que tiene menor representación le corresponde mayor base. Como ves, se cumple. Entonces, nuestro propósito en esta parte es reconocer los diferentes mecanismos para desarrollar los cambios de base. Y los principales sistemas de numeración que utilizamos son los sistemas de numeración diferentes al decimal. Por ejemplo, el sistema binario, cuya base es 2. Ternario base 3, quinario base 5. ¿Y cómo se llama el de base 4? Cuaternario. Sistema de base 6, sistema senario. Luego sistema nonario, base 9. El de base 7, heptanario o heptal. De base 8, octonario o octal. El base 10, que sería el sistema decimal. Y hay sistemas mayores al decimal. El undecimal, sistema de base 11, duodecimal, sistema de base 12, etc. Profesor, ¿hasta ahí nomás? No, son infinitos los sistemas de numeración. Pero ya si no recuerdas el nombre, sencillamente indicas el sistema de base 13, sistema de base 15, sistema de base 42, etc. Estos nombres son los más utilizados. Y no te olvides, las cifras que se utilizan son siempre menores que la base. En base 2, las cifras que solamente puedes utilizar son el 0 y el 1. En base 3, las cifras a utilizar el 0, 1 y 2. En base 5, 0, 1, 2, 3, 4. En base 6, muy parecido, 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5 es lo máximo. En base 9, del 0, 1, 2, 3 hasta el 8. En base 11, el 0, 1, 2, ¿hasta cuánto? Hasta 10. Pero 10 no lo vayas a representar así, no lo vayas, porque estos son dos símbolos, no es uno solo. En ese caso, el valor de 10 puedes representarlo por medio de una letra o lo puedes representar por medio de un símbolo, puede ser una letra griega. Entonces acá será hasta 10. En el sistema duodecimal será hasta 11 y ahí tenemos. Evidentemente 11 está representado con la letra B. Muy bien, muchachos, ese es el trabajo a desarrollar.